buenas tardes amigos. A continuación vamos a proceder a desmontar este televisor LG CP14J52 para mediante esto realizar un análisis de los componentes internos del televisor y relacionarlos con la materia de química. Bueno, procedemos a quitar los tornillos que se encuentran ubicados en la parte trasera del mismo. En este caso tenemos 4 tornillos. Vamos a levantar esto con cuidado para que no se estropeen lo que sea. Bueno, como no ha sido desarmado mucho tiempo, podemos ver la presencia de polvo. A continuación vamos a identificar algunos de los componentes electrónicos que posee este televisor. Dentro de los principales cuidados que debemos tener en el momento de desarmarlo, debemos tener cuidado con el flyback, ya que este posee unas cargas muy elevadas que nos pueden afectar a nosotros en el momento de manipular este dispositivo. Tenemos por aquí condensadores cerámicos, resistencias, transistores, aislantes para los transistores. Podemos ver aquí un condensador electrolítico, un transformador, diodos. Tenemos por aquí un circuito integrado. Bueno, dentro de las cosas más importantes, la antena, la entrada de audio y video, los speakers, los parlantes, dentro de lo más importante. Pues lo que nosotros queremos hacer es desmantelarlo e intentar separar los elementos por su composición, metal, plástico. Bueno, una vez identificados los componentes más importantes de este televisor, vamos a proceder a quitarle el chupón, para lo cual debemos tener mucho cuidado, ya que aunque el equipo haya estado desconectado por mucho tiempo, puede mantener su carga. Lo que procedemos a hacer es a empujar estas patitas que tenía acá y quitarlo con cuidado, sin tocarlo, y evitar introducir los dedos o algo por el estilo por ahí, porque esto se queda cargado por un momento. A continuación lo que tenemos que hacer es proceder a descargar este chupete que está conectado al transformador flyback, que posee un condensador cargado. Lo que vamos a hacer es conectar esta parte a tierra para poder descargarlo. Bueno, anteriormente les había dicho que debemos proceder a descargar este flyback, para lo cual hemos conectado un cable al destornillador y este cable se encuentra conectado a una fuente externa, tierra, para que la corriente se desvíe hacia tierra. Entonces, la tierra puede ser algo metálico, algún componente metálico grande de preferencia. Procedemos a descargarlo. Sí, no parece que tuviera corriente. Bueno, pues entonces creo que esto está descargado y podemos manipularlo con facilidad. Bueno, a continuación vamos a proceder a quitar estos conectores que unen a la pantalla con la placa, los que se puedan zafar. Por ejemplo, tenemos este de los speakers, lo tenemos acá. Tenemos este de aquí, que también se quita.
el de acá y de la parte de aquí. Hay que tener un poco de cuidado. Ah, sí, se fue. Mira, tenemos la placa lista. Con esta placa lo que vamos a proceder a hacer es quitar cada uno de los elementos para después analizarlos e irlos separando por el material del que estén compuestos. Y ahora sí vamos a sacar lo que es la pantalla. Se han sacado todos los tornillos. Retiramos esto porque no nos estorbe. Y así retiramos la pantalla. A proceder a desmontar los elementos de la placa de baquelita, para lo cual necesitamos el cautín, la pasta de soldar y la malla chupasueldas. La malla chupasueldas la vamos a rebañar un poquito en la pasta de soldar para que absorba la suelda de estaño. Entonces la tenemos ya. Vamos a ver. Identificamos el elemento que queremos sacar, que en este caso es un condensador electrolítico, que lo tenemos aquí y lo vamos a desmontar. Listo. Tenemos la una, vamos a sacar la otra. Hay que hacer un poquito de movimiento para que se mueva la... Listo. Entonces ya tenemos todo. Bueno, pues aquí podemos observar ya el condensador. Y vamos a proceder a hacer esto con todos y cada uno de los elementos para identificar, para posteriormente identificar el material del que están compuestos, cuál es su estructura y los elementos que debemos buscar en él. Bueno, ahora vamos a proceder a retirar otro de los condensadores. Este es un poco más grande, es de 130 microfaradios. Identificamos, rebañamos un poquito esto de pasta y lo vamos a desmontar. Eso es. Ya está, lo tenemos. Listo. Vamos a desmontar la otra parte de este condensador, igual calentando y absorbiendo la suelda lo más que se pueda con la pasta. Listo, pues está. Es cuestión de calentarlo un poquito aquí. Ya. Bueno, aquí tenemos el condensador.
Estos están un poco simples. Cuando tengamos que desmontar un circuito integrado, en este caso me parece que no está soldado. Cuando hay un circuito integrado soldado, ahí nos vamos a demorar más porque debemos retirar todo el estaño de cada una de las patitas. Vamos a recortar un poco esta que está cubierta ya de estaño. Y retiramos la parte que está cubierta para proceder nuevamente a desmontar otro dispositivo. Vamos a retirar otro elemento. Vamos a retirar una resistencia. Aquí tenemos la resistencia. Esto está cargado, estaño. Calentarlo un poco. Eso es. Hacemos presión. Como vemos, la función que tiene la malla chupasueldas es de absorber el estaño que cubre el elemento, pero en este caso bueno, lo que vamos a hacer es proceder a desmontar este circuito integrado. Como les había dicho anteriormente, hay unos que se encuentran soldados totalmente, pero en este caso lo que debemos hacer es retirar con cuidado, ya que este circuito se encuentra posado en una base de plástico. Entonces lo que hacemos es meter algo plano. En este caso tenemos un destornillador con cuidado para retirar el circuito integrado y que los terminales no se estropeen. Vamos a ver que está todo recto, todo muy bien. Tubo de rayos catódicos. Es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constante, dirigido contra una pantalla de vidrio recubierta de fósforo y plomo. El fósforo permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el plomo bloquea los rayos X para proteger al usuario de sus radiaciones. Se emplea principalmente en monitores, televisores y osciloscopios, aunque en la actualidad se está sustituyendo paulatinamente por tecnologías como plasma, LCD, LED o DLP. Placa de circuito impreso. La placa de un circuito impreso es la base para el montaje del mismo. Es el soporte que sujeta los componentes y a la vez interconectará mediante una serie de pistas de cobre. Una placa de circuito impreso está formada por un soporte que puede ser de baquelita o de fibra de vidrio y una capa de cobre depositada sobre el soporte. Altavoz. Un altavoz es un transductor electroacústico que transforma la energía eléctrica en acústica. Esta transformación no se lleva a cabo directamente. Primero, estos dispositivos transforman la energía en mecánica y luego la energía mecánica en acústica. Partes de un altavoz. Según las características anteriores, podemos diferenciar las partes del altavoz en: parte electromagnética, constituida por el imán y la bobina móvil. En esta parte, la energía eléctrica llega a la bobina móvil situada dentro del campo magnético, y por eso se produce el movimiento de la bobina móvil. Parte mecánica, formada por el cono y su suspensión. Sobre el cono está montada la bobina móvil, la que al moverse arrastra al cono y lo hace vibrar.
Parte acústica. Es la que transmite al recinto de audición la energía sonora desarrollada por el cono. Bobina móvil. La bobina móvil está constituida por un devanado montado sobre un tubo cilíndrico. Este tubo debe soportar los esfuerzos que se originan durante el bobinado, así como los esfuerzos que hace la araña durante el movimiento vibratorio de la bobina, pero también debe ser hecho de un material de un espesor reducido. El devanado de la bobina debe realizarse con gran exactitud, tanto eléctrica como mecánica. El grueso del hilo depende de la carga deba aceptar el altavoz y su aislamiento debe ser de gran calidad para evitar cortocircuitos entre espiras. Campana. Está fabricada con chapa muy delgada, cuya rigidez mecánica se ha aumentado mediante las nervaduras de refuerzo. La campana debe servir como soporte a todas las piezas del altavoz y sujetar el altavoz a la caja acústica o bafle. La campana debe estar cubierta de una capa galvanoplástica que evite su oxidación. Cono. El cono o diafragma está fabricado de material fibroso y liviano, con la finalidad de que sea lo más inerte posible. La forma del cono depende de la banda de frecuencias que produce, las características de directividad y la potencia admisible del altavoz. Imán permanente. El imán permanente es el sistema de excitación del altavoz. Este se coloca dentro del yugo. Consiste en un imán cilíndrico de alta conducción. Los yugos se fabrican generalmente con óxidos ferromagnéticos, que permiten inducciones magnéticas superiores y un peso reducido. El yugo. El yugo aloja en su interior al imán permanentemente. El yugo debe estar fabricado con un material de alta permeabilidad para evitar pérdidas del campo magnético del imán. Araña. La araña debe centrar la bobina móvil en el entrehierro, con el fin de que no se produzcan roces en la bobina y el imán o el yugo. La araña se coloca en el cuello del cono, sirviendo para unir a este con la bobina móvil. Cables. Los cables se usan para conducir electricidad. Se fabrican generalmente de cobre, debido a la excelente conductividad de este material, o de aluminio, que aunque posee menor conductividad es más económico. Generalmente cuenta con aislamiento en el orden de 500 micrómetros hasta los 5 centímetros. Dicho aislamiento es plástico. Su tipo y grosor dependerá del nivel de tensión de trabajo, la corriente nominal, de la temperatura ambiente y de la temperatura de servicio del conductor. Fusibles. Son pequeños dispositivos que permiten el paso constante de la corriente eléctrica hasta que ésta supere el valor máximo permitido. La parte esencial del fusible es la tira de metal que tiene un bajo punto de fusión. Esto quiere decir que se funde antes de calentarse mucho. Esta tira de metal se llama cinta fusible y generalmente esta está hecha de estaño, plomo o aleación de zinc. Resistencia, también llamado resistor, es un elemento que causa oposición al paso de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión, un voltaje. Tipos de resistencias. Existen bobinadas, que están formados por una base aislante en forma de cilindro, en el cual se enrolla un hilo de alta resistividad. Están compuestas de wolframio, manganita y constantán.
La longitud y sección del hilo, así como el material del que está compuesto, darán una resistencia. Aglomeradas. Están formadas por una pasta hecha con gránulos de grafito. El valor viene expresado por medio de anillos de colores, con un determinado código. Resistencias de película de carbón. Están formadas por un cilindro de cerámica en el cual se deposita una fina película de pasta de grafito. El grosor de esta y su composición determinan el valor de la resistencia. El transformador. Se denomina transformador a un dispositivo electromagnético que permite aumentar o disminuir el voltaje y la intensidad de una corriente alterna, de forma tal que su producto permanezca constante. Su núcleo está realizado con láminas magnéticas de alta permeabilidad y baja tasa de pérdidas, con un ensamblaje de juntas de 45 grados, con canales de refrigeración. Todo el bobinado de conductores está hecho de cobre electrolítico, que posee una conductividad del 99.9%. El transformador flyback o transformador de líneas es un tipo de transformador que genera el alto voltaje necesario para hacer funcionar un tubo de rayos catódicos. Genera un voltaje de unos 18 kilovoltios de corriente continua, 18.000 voltios en el caso de tubos monócromos, o de 20 a 30 kilovoltios para un tubo en color. Este voltaje tan elevado no siempre sale en su totalidad del flyback, sino que en el circuito del mismo aparato que lo use puede incorporar un multiplicador de voltaje, normalmente un triplicador, lo que nos entregaría el voltaje previsto de 18 a 30 kilovoltios para la alimentación del ánodo del tubo de rayos catódicos. El diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. La flecha de la representación simbólica muestra la dirección en la que fluye la corriente. Constan de la unión de dos tipos de material semiconductor, uno tipo N y otro tipo P, separados por una juntura llamada barrera o unión. Los diodos se fabrican en versiones de silicio, que es la más utilizada, y de germanio. Esta barrera o unión es de 0.3 voltios en el germanio y 0.6 voltios aproximadamente en el diodo de silicio. Transistor. Un transistor es un componente que tiene básicamente dos funciones. 1. Deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. Y 2. Funciona como un elemento amplificador de señales. Tipos de transistores. Transistor de contacto puntual, también llamado transistor de punta de contacto, fue el primer transistor capaz de obtener ganancia. Consta de una base de germanio semiconductor, para entonces mejor conocido que la combinación cobre-oxígeno de cobre. Transistor de unión bipolar. El transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, se fabrica básicamente sobre un monocristal de germanio, silicio o arseniuro de galio, que tienen cualidades de semiconductores, estado intermedio entre sus conductores como los metales y los aislantes como el diamante. Transistor efecto de campo. El transistor efecto de campo de unión JFET fue el primer transistor de efecto de campo en la práctica. Fototransistor. Los fototransistores son sensibles a la radiación electromagnética en frecuencias cercanas a la luz visible. Debido a esto, su flujo de corriente puede ser regulado por medio de la luz incidente. El circuito integrado, también conocido como chip o microchip, es una pastilla pequeña de material semiconductor de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica. El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso.
Tipos de circuitos integrados. Circuitos monolíticos. Están fabricados en un solo monocristal, habitualmente de silicio, pero también existen en germanio, arseniuro de galio, silicio germanio, entre otros. Circuitos híbridos de capa fina. Son muy similares a los circuitos monolíticos, pero además contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología monolítica. Circuitos híbridos de capa gruesa. Se apartan bastante de los circuitos monolíticos. De hecho, suelen contener circuitos monolíticos sin cápsula, transistores, diodos, entre otros.